Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Muy buenas noches, estamos en Dato Mata Relato. Aunque no crean, hoy estoy sola. Bueno, sola no, estoy con Leo. Para. ¿Cómo ¿Sola? ¿Cómo fue sola? provocación, fue provocación. Viste que estoy así, allá arriba. Voy a show de miércoles y el otro día, no sé si vieron el miércoles pasado, No, que bueno, a yo nada creo que- más y a nada menos que mis dos compañeros que hablan y hablan y hablan, Sí, qué difícil, Sí, les dije, paren si quieren les explico. claro. Pero ¿cómo haces para estar entre dos... No. Aparte, después ¿cómo dije, se dice? uy, mirá, Obsesivo paren con y el que, tema lo mejor, de- y ahí quedaron los dos calladitos, ¿viste? Y sí. Y que me escucharon. Bueno, vamos a tener que sacarlo. Así que Ah, yo no. ahí los créditos te los tengo que dar a vos. Porque ¿Vos? yo empecé acá y me costaba un poco hablar, me sentía como una cosa era dar clases, una cosa era hablar en una reunión de trabajo, otra cosa es hablar en un grupo social, pero Claro. de ahí a hablar sola con un micrófono y entender que también del otro lado Hay está gente, vos, claro. Sí, hay sí. gente, está Bueno, como bravo. Pero yo bueno, me ¿qué acuerdo que semana? hace- Che, pará, ¿qué semana? Sí. Pará, yo tengo algo para mostrarte. Sí, A ver, ¿qué mirá. será? ¿Qué será? ¿Qué te parece? Pará, esta foto? quiero decir algo. ¿Qué me parece eso? Sí, El presidente, el retrato. sí. Salió bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, A mí- yo igual me lo imagino, o sea, es como la imagen más atípica de Orsi, ¿no? Como que viste que Sí, Orsi es tan es verdad. campechano, tan llano, se acerca a todo el mí- mundo y todo el mundo tiene esa referencia. Yo no sé, como que me lo imagino ahí en presidencia, el tipo en manga de camisa, caminando, trabajando, sin mucho... Yo creo que sí. O sea, Es esta eso. imagen es súper inusual, obviamente. Bueno, pero es su Pero, cargo, o sea, claro, está bien a que mí esté. Hay parte de la foto como que la parte de la mano que está apoyada en el escritorio me saca de ¿Qué? la foto. Vos mirás primero la mano que el resto de la Me foto. pasa que esa mano que está apoyada en el escritorio me parece que es inteligente. No sé qué es. Pero Bueno, no sé si va ahí. Yo he visto trabajos hechos por vos con inteligencia artificial, no le hagas una. Bueno, va a salir una pronto. Sí, por eso que no saben lo que es una bomba. Está buenísimo. Bueno, pero comparar esta con esta. Espero ¿Qué que te no me parece? haga una mía. ¿Qué te parece esta? Es como muy... Está trabado. Yo qué sé, yo es de la época aquello de que, suerte que yo no soy periodista y hago este programa hablando como economista, ¿no? Pues aquello de, yo me imagino ir a aquellas conferencias, me decía, ¿ustedes me conocen? Y yo que no te conozco, la verdad que no. Sí, bueno. Igual tiene cierto charming el que te conozca el presidente, ¿no? Sí, yo lo conozco. ¿A él? Una vez me saqué una foto con él. No quería sacarme y En tu época de arrocera. en mi época, claro, estábamos en un evento y todo el mundo sacaba foto y foto y foto y foto y él se acercó y me dijo, contigo no me saqué y sacó Y la sacó. foto. Bueno, yo también tengo. No voy a decir, no quiero sacarme una foto contigo. Yo no tengo fotos con él, pero sí Es muy tengo, simpático, es muy sí simpático. tengo anécdotas. O sea, me parece que es un tipo muy simpático, Sí. muy, muy simpático. Sí. A mí me llamó un poco la atención, ya que estamos hablando de tipos sociales. Sí. de los, Ya vamos a la economía. Ya vamos. Es como un momento de desestrés.
Me llamó la atención aquello, el día de la asunción de gobierno, que para todos es una formalidad, asuma cualquier gobierno, ¿no? Es un día interesante, es un día lindo, es un día de fiesta, es un día de fiesta de la democracia, más allá de que quién está contento con el gobierno que está. Pero me sorprendió las noticias de la noche, o las fotos que salieron después, no sé, me pareció demasiado chabacán para el día que es solemne. Sí. No sé, él tiene él es muy bueno en el 1 a 1, ¿no? Sí, El excelente. pico a pico, ese que él dice, es muy bueno. Yo lo conocí mucho a él en el 2013, cuando hizo 2013 fue que hizo contra Tabaré Vázquez, que perdió. 2013 fue. 2014. Sí, pero la campaña fue en 2013. 2014. Bueno, 2014, tenés razón. Viste que es la campaña de 2014. Sí, está bien. Es ese año. Bueno, ese año me tocó lamentablemente cubrir al Partido Nacional. Entonces tuve 6 meses atrás de él por todo el Uruguay. Y no te convencieron. No, eso ni que hablar. No. Pero éramos muy... ¿Y anduviste a caballo y te pusiste poncho y todo? No sé, eso no. Pero me dejaban entrar a los asados. Y ellos sabían que yo estaba cubriendo para un medio internacional. Y de izquierda. Pero realmente me sorprendió. Y él... Toda una experiencia. Sí, fue increíble. Pero de ir con Álvaro Delgado y Javier García en el mismo auto. Mirá. Y yendo para el interior. Cosas así me pasaron, ¿no? Pero bueno. ¿Y sacabas charlas? ¿Hacías preguntas? Sí. Bueno, muy amables, porque ellos sabían que yo obviamente era de izquierda y ellos, bueno... Eso habla de lo lindo del sistema uruguayo. Sí, ¿no? vos sabés que... Y el presidente también. A mí me pasó... Bueno, en ese momento no era presidente, pero él era muy así, chabacán. Y No. me invitó, Es un carisma me acuerdo especial. Una vez, en un asado, así de campo, él cortó choricito, cosas, y pinchó un chorizo y me lo dio así, en el tenedor, como diciendo, toma, come. Y agarraste y dijiste, muchas gracias, yo está buenísimo, tenía un hambre dijiste. bárbara. Ahí se me hubiera generado un problema, yo que soy media de algunas comidas. ¿Vegana? No vegana, pero como yo digo, hay veces que podría pasar a vegetariana sin problema, pero Sí. por un tema de gustos nomás. Igual esta foto es más linda. Fuera de que no me gustaba la mano. No, el es más fondo, los colores, las banderas, Sí. es como si, no sé. Sí. Sí. Es Así que bueno. increíble. A mí me gusta porque es profesor. Y que un Yo- profesor llegue a la presidencia. Es increíble eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo he conversado en otros ámbitos. Es increíble. Uruguay tiene y la izquierda uruguaya, de que un profesor, un docente, yo soy hija de docente, mi padre es profesor de matemática, y vengo muy de ese mundo, pero que un docente sea presidente de la República tiene mucho que ver, y creo que también nos plantea un desafío de ver diferente la educación, de ver la educación desde el conocimiento, desde la participación, cosa que habíamos perdido un poco. Nos debemos un programa, Leo, sobre educación. Pero bueno, qué semana, ¿eh? Oh, Porque, a ver, bravísimo. Tengo esto. primero que nada, le vamos a mandarle un saludo a Martina. Esperemos que esté sí, avanzando con su perdón. tesis, que está Sí, tan no. concentrada que nos dijo, me tomo una semana de licencia porque estoy en tesis, me olvidé de avisarles. Sí. Ah, Perdón, pasamos. bueno, Martina, espero que... Martina, esperemos que estés avanzando bien, Sí. que estaba medio trabada, medio estresada con el tema. Te proponemos la semana que viene venir a hacer una columna de hidrógeno verde. Sí, aparte se viene un... Se viene. Ya te Pues pasamos ya, la tarea, sí. te la mandamos acá, te mandamos un beso enorme los dos. Y bueno. Sí, porque ya hay conflicto. Y Hay yo creo que conflicto. nos avisó así sobre la marcha por las dudas que le dijéramos, es imprescindible que estés. Pero un beso Pero bueno, grande. Un beso grande. Tengo así esto que- para vos también, para María. Para- No me vayas. ay, no. Esto. ¿Qué es esto? ¡Qué semana! Por eso te digo. Es increíble, ¿no? Porque cuando la primera llegada a la presidencia, nadie daba, ¿no? Parecía como una cosa. Estamos por la segunda vuelta. Se mandó las anuncias y tenemos ahora estas nuevas medidas que plantean toda esta realidad de aranceles con ese discurso de que nadie más. No voy a hablar sin muchos temas. Yo voy a destacar una cosa. Dale. Así como me quejé de la mano de Orsi, me quejo que
Parece la bandera uruguaya, pero al revés. Ah. No sé si te das cuenta del sol Sí, y después las... sí, ya lo acabo de ver, lo acabo de ver. Ujú. Pero bueno, nada, una cosa menor. Bueno, a ¿Qué ver, decís? veníamos muy preocupados por estos anuncios de que se podía firmar estas medidas, estas tasas que iban a afectar al mundo entero, ¿no? Porque no hay nadie que no quede. Algunos afectan en forma más rápida, más directa, va a depender de los vínculos o de los vínculos comerciales, de inversión, más que tengan con Estados Unidos. Y en particular Uruguay, que es una economía pequeña, muy abierta al mundo y donde Estados Unidos es un socio comercial súper relevante, podía afectar. De alguna forma, esto tiene consecuencias inmediatas, porque aparte la medida, este tipo de anuncios, por sus solos anuncios tienen impactos, se dan en un contexto de muchas dificultades, de muchos proteccionismos a nivel internacional, algo que hace unos 10 años, 8 años se hablaba de las guerras comerciales. Eso ha venido en escalada y ha venido tomando diferentes situaciones y ha de alguna forma reconfigurado el mundo. Hoy cambia hacia una medida que aumentan los aranceles, que impacta directamente en Uruguay, en todo el resto del mundo, en todos los socios comerciales y en toda la región. Y de alguna forma todo el mundo tiene que revisar qué pasa. Un sistema internacional de comercio que ya estaba medio en jaque, medio desmerecido y que con esto se duplica la apuesta sobre eso, y con países que tienen situaciones complejas, en particular como es el caso de Argentina y que en las últimas horas han sido tremendas. Y que bueno, nos tomaremos unos días para capaz que el próximo programa analizar un poquito más en profundidad. Pero desde Uruguay no ha salido una alerta urgente y de alguna forma hay un gran capital que tiene el Uruguay, que es el Mercosur y la integración regional, y bueno, se ha visto como revisar posibilidades, lo que sí va a haber que ser muy rápido, muy estratega, para ver cuáles son las soluciones y cuáles son los principales afectados y qué consecuencias tiene en un país que tiene un desafío enorme por crecer, porque hay dificultades a nivel fiscal, dificultades que se han visto un poco agravadas porque se acaba de asumir un gobierno y a los datos del déficit fiscal se empezó a cuantificar esto de la deuda flotante. Y compromisos que se asumieron en el 2004 se debían haber pagado en el 2004 y pasaron para el 2025 y que pasan a componer los pagos a realizar en este 2025, presionando aún más el déficit fiscal en un país que ha aumentado su deuda muchísimo en los últimos 5 años y eso de alguna forma genera mucho más presiones, pero que tiene desafíos enormes en muchos planos. Dijimos en el plano del crecimiento, Uruguay tiene que crecer. Uruguay viene a una tasa de crecimiento en los últimos 10 años baja, muy baja, casi por debajo de lo que fue la década del 80, que se llamaba década perdida. Imagínense, tiene desafíos en materia social enorme también. ¿Por qué? Porque tenemos tasas de pobreza altas, tasas de pobreza infantil altas, debes con grupos poblacionales de los más diversos, necesidad de atender compromisos como fue el aumento de las jubilaciones mínimas, el aumento de los salarios mínimos y salarios sumergidos. Tenemos una cantidad enorme de uruguayos y uruguayos cobrando muy por debajo de lo que se necesita para responder. Hemos visto que una cosa es la medida de la pobreza a través del método del ingreso tradicional, pero cuando se van a ver otros factores y se mira esa realidad, la pobreza en términos multidimensionales, pasa de 10% a casi un 20% la pobreza de los uruguayos, con una realidad del mercado de trabajo que el otro día estuvimos viendo el caso de un departamento y la realidad departamental en plena campaña por las departamentales, pero que también se da en muchas realidades del país. Hemos tenido unos años de crecimiento del empleo, pero un crecimiento del empleo que se ha dado con mucho crecimiento del empleo informal y del empleo precario. Hay realidades territoriales que son desafiantes. Entonces, y en un mundo que crece, en un mundo que
que está con todo este proceso de cambio tecnológico y un país que de alguna forma tiene que acoplarse. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es poder ir analizando todas esas distintas partes y con debes en temas críticos, situación de calle, sistema carcelario, temas de vivienda, realidad de la educación, sistemas de salud. Y todos esos temas son parte de la realidad económica, de los desafíos que tiene el gobierno, con un plan de gobierno, con las 63 prioridades estas que se marcaron, las 48 que se habían marcado en la plena campaña, en la presentación que hizo Yamandú Orsi con sus equipos en Colonia, y que se sumaron otras para llegar a 65, que deben ser temas que tienen que atenderse en este primer año de gobierno. Y se ha generado como una situación como un poco de ansiedad porque la gente necesita medidas, están esperando medidas, y se han visto como distintas instancias de coordinación, pero bueno, hoy para eso tenemos como invitado al economista Bruno Giometti, que además de ser un gran amigo de la casa, colega, es recientemente electo y es diputado por el Espacio 1001. Además, nos interesaba que Bruno estuviera en este podcast por varios motivos. En primer lugar, porque la semana pasada la bancada de la lista 1001 hizo un evento de prácticamente 3 horas, en el cual se planteó salir un poco del debate de la coyuntura y presente y hacer un planteo sobre la estrategia de desarrollo, tema que está en el programa de gobierno del Frente Amplio, pero que requiere del abordaje de muchos sectores y de muchos actores del gobierno, del Parlamento, del Poder Ejecutivo, de lo que es las organizaciones sociales, el movimiento sindical, los sectores productivos. En ese evento estuvo la viceministra del Ministerio de Industria, María Eugenia Villar, estuvo el economista Luis Bértola, estuvo también nuestro compañero, el economista Rodrigo Alonso, que hizo también un planteo de análisis de ciclos, así que, me confundí Rodrigo está invitado a venir al programa a debatir un poco este tema. Y se dio un debate bien interesante sobre esa estrategia de desarrollo que Uruguay se tiene que plantear para abordar un crecimiento sostenido con inclusión, con distribución y también con un enfoque de sostenibilidad tan necesario. ¿Por qué planteo este tema? Porque ese planteo del desarrollo, si bien es una cuestión más de largo plazo, plantea algunos aspectos que son esenciales. Por ejemplo, cómo se ve todo este tema de los aranceles y la inserción internacional del Uruguay. ¿Qué pasa con el Uruguay y las empresas públicas? ¿Cómo se debe apostar al desarrollo y a la potenciación de empresas públicas? Y voy directamente a la ciencia y la tecnología, a la inversión en investigación que en Uruguay es tan necesario, y su articulación con las empresas públicas, ver las empresas públicas como punto para el desarrollo de la investigación, la innovación y la ciencia y la tecnología. Entonces, también a nivel educativo, también a nivel de los temas ambientales y cómo los desafíos en términos ambientales pueden ser oportunidades para el desarrollo de algunos sectores. ¿Qué pasa con algunos sectores como intensivos en mano de obra y con atenciones a temas sociales de relevancia que tienen que estar en la agenda? Me refiero a situaciones de pobreza, vivienda, a la problemática de vivienda que tiene hoy el país y cómo al sistema de cuidados, y me quedo corta con los temas que estoy planteando, pero de alguna forma toda esa gama de temas van a ser parte de los diferentes sectores que queremos ir analizando. No queremos dejar pasar en estos días también el análisis de las realidades territoriales. ¿Por qué? Porque al estar en plena campaña departamental creo que es una buena oportunidad para hacer llegar a qué pasa a nivel local, qué pasa a nivel del territorio, cómo analizamos determinados temas, determinados datos y demás. Así que bueno, por ese camino andamos. No sé, Leo. No, sí. Estabas hablando y querían... Porque ahora también se está hablando sobre el tema de la desactivación de bombas que había dejado. Y me parece muy atinado Odone en salir como a parar eso. Me hizo acordar mucho a Danilo Astori, ¿no? Como diciendo, bueno, él no es tan político, entonces yo me tengo que dedicar
a lo mío, que es la economía, que es un desafío tremendo, ¿no? Pero igual, vos que sos economista, o sea, llegás al ministerio y te encontrás este panorama. No me llamaron del ministerio. No, ya sé, pero te pones, o sea, es como ir desactivando No, bombas. a ver, yo creo que el otro día, bueno, si ven show de miércoles, tuvimos un debate Sobre las bombas. sobre las bombas y sobre si había o no contrariedad, en particular, entre lo que se hablaba a nivel de algunos políticos oficialistas, en particular parlamentarios. Los dichos, por ejemplo, de Jorge Díaz, bueno, también de algunos parlamentarios como fue Betiana Díaz, de gente que sale habitualmente a hacer análisis y declaraciones de Caggiani. Tuvimos con Mariano Tucci entrevistándolo y después qué pasaba con las declaraciones del equipo económico. Yo repito lo que dije, estoy convencida, yo no encuentro una contradicción. Pero además estamos hablando de lo que se puede hablar desde un debate parlamentario, de análisis, y después lo que es las personas que están asumiendo la gestión de gobierno. Yo entiendo que desde el momento que existen determinados candidatos y se proponen determinadas personas que tienen determinada trayectoria, determinada formación, determinado perfil, determinada experiencia y que tienen propuestas y análisis sobre los temas, estamos asumiendo que el gobierno electo, o sea, quien definió eso, el presidente, la fuerza política, tiene claridad que son las personas más idóneas para atender esas problemáticas. Y de alguna forma, hasta el nombre del ministro Odone fue un nombre que ya se anunció en campaña electoral porque tenía que ver con un perfil, con una trayectoria y con un manejo de determinadas realidades de la economía que de alguna forma lo definían como la persona que se entendía más idónea para el cargo de ministro. Entonces, el ministro hace declaraciones, apunta bien a los temas, y lo que es cierto es que en ningún momento dejó de decir que la realidad fiscal era compleja, era débil y que tenía sus dificultades y que estaba hasta cuantificando en qué estaba la realidad fiscal. Él no minimizó el tema. Él lo que dijo es: nosotros lo vamos a manejar. Y en eso, cuando vos decís, bueno, y me acuerdo de Danilo Astori, y bueno, está claro porque de alguna forma también daba esa seguridad en el manejo Sí. de la capacidad. Cuando se hablan de algunas bombas, bueno, califíquenlo como quieran. Bombas, situaciones difíciles, ahora cráteres surgió también en algunas de. Hay algunos temas que además pueden ser como bombas de tiempo porque tienen plazo para la resolución. Y ahí hay algunos casos que se están planteando. Uno, el tema del CASMO. Uno es el tema de la caja de profesionales. Y así otras urgencias que no queremos decir que no son importantes, porque son importantes, pero no son a veces temas generales, o sea, van a determinadas, afectan más a determinados colectivos, pero sí pueden generar efectos sistémicos. A mí lo que me parece de relevancia es estas soluciones a estos temas urgentes, que tienen tiempo, que tienen plazo y que el gobierno entrante tuvo que atajar y tomar medidas rápidas, Claro. y ir con una solución. Y bueno, ahí podremos evaluar y podemos decir si tendrían que haberse resuelto anteriormente o capaz que las soluciones no eran las que este gobierno tenía y bueno, es mejor trabajar rápido y Claro. poner una solución que esté más clara sobre las prioridades del nuevo gobierno y que va a asumir 5 años. Sí, sí. Ahora, las medidas que se tomen, que en estos casos algunas tienen su correlato parlamentario, también no son solamente para desactivar una situación, sino que van a tener implicancias en temas a futuro, como pueden ser temas de seguridad social, como pueden ser temas de el sistema mutual, el sistema de salud. Entonces, me parece que también son temas relevantes y que el gobierno dijo, bueno, esto tenemos que dedicarnos ahora porque tenemos plazo. Sí. Entonces, yo tomaría un poco por ahí. Lo que sí entiendo es que desde el Poder Ejecutivo, desde el momento que el ministro Odone, que
que el director de OPP, Rodrigo Arín, y que así podría nombrar el conjunto de designaciones, dicen, bueno, me tengo que hacer cargo y tengo que resolver. Ah, no, sí. Y Sí. una frase que me anoté ayer que dijo alguien muy importante en este medio, no hay nada que no se pueda hacer por plata cuando se quiere. Es verdad. ¿Ah? Sí. Ahora, yo tengo Entonces, otra cosa. Ahora, que el déficit fiscal sí. haya cerrado igual al 19 y dijeron hace tiempo que vienen diciendo de que no, que estaba mejor, ¿no? Nosotros acá venimos denunciándolo. Nosotros, hace años. Deberíamos, Pero digo, la hace gente tiempo. no se siente como que le están mintiendo o le mintieron, porque hay mucha gente que se enteró hoy. Bueno, hay mucha gente que lo viene escuchando, pero de alguna forma ahora no hay discusión alguna, ¿no? No, Porque el número es el número. dato mata relato. Pero nosotros sí lo veníamos diciendo, ¿te acordás? Nosotros lo decíamos el año pasado. Por esto, y Los pilares el año pasado también, y el ¿te anterior acordás? también. ¿Sí? Analizamos la regla fiscal y hasta, Sí. hasta Ya en ese Julieta se momento- hizo experta en regla fiscal. Sí. Me Ya en parece ese que momento la querían llamar para el Comité Fiscal Asesor, pero estaba ocupada. Tanace ¿Eh? está tratando de resolver los problemas de Tanace, ACE. sí. Tanace, sí. Ahora vamos a tener que llamar para hacer algún Está bien. tema de salud. Bueno, Felicitaciones a Julieta, que también está con nuevos desafíos laborales. también, es verdad. Así que bueno. Bueno, le vamos Bueno. a preguntar a Yometti un Bueno, montón por de eso, cosas. por eso queríamos hablar con Bruno, queremos hablar con el diputado y economista Bruno Yometti, que además ha estado muy activo y de alguna forma también han planteado como una agenda propia de bancada, de traer temas de interés, poder plantearlos y bueno, de esto y de algún otro tema que han estado ahí en la vuelta, vamos a hablar con Dale. Bruno. Así que Lo le damos la conectamos bienvenida, ahora lo y- vamos a conectar porque Bruno hoy estaba con una agenda enorme. Sí. Y a las 7 de la mañana le dijimos, te necesitamos en el programa, y él dijo, estoy. Es verdad, y ya me está tocando acá. Bienvenido. Me está diciendo que está por acá. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias porque sabemos que estos días estás como loco, que te están llamando de todos lados y que enseguida nos... Bueno, tenemos algún privilegio, ¿no? de tener lugar en la agenda. Pero ahora, teníamos como muchos temas que nos gustaba un poco conversar contigo. En realidad tenemos como un tema pendiente de la semana pasada, que era un poco más de pienso y de largo plazo y que nos interesaba, que es un poco la iniciativa que ha tenido la bancada de la 1001 y del espacio 1001 en poder plantear los temas de desarrollo. La verdad que nos parecía como un tema interesante a plantear, pero en estas primeras semanas de gobierno y en una perspectiva del presupuesto y después con los temas que se han dado a nivel fiscal, la verdad es que de alguna forma el análisis económico se ha visto un poco atomizado con la realidad, con los temas estos más urgentes. Y en particular, a mí me interesaba como ver rápidamente, porque sabemos que estamos con horarios medio acotados, un poco cómo ha transcurrido estas primeras semanas y cuáles son los resultados de estos primeros intercambios que han tenido, en particular la bancada con el equipo económico y la bancada con el presidente. Cómo vienen llevando estos primeros desafíos en términos de la realidad fiscal y de las complejidades que se están encontrando, y además de que, bueno, tuvieron que salir rápidamente con algunos temas de urgencia, como ha sido justamente el tema del CASMU y entre otros que de alguna forma fueron los primeros en tomar la agenda del Parlamento. Sí, como bien decías en la introducción, estamos con la agenda bastante sobrecargada, pero bueno, para Chicareta es un medio amigo, lo queríamos atender en el día de hoy. Agradecemos también que hayan estado en la actividad de la semana pasada sobre Estrategia Nacional de Desarrollo que organizamos como equipo parlamentario de la 1001. Y bueno, para ingresar en tema, efectivamente, esa actividad tenía como objetivo colocar algunos temas de discusión que no son ni para lo inmediato, ni para resolver en el primer año de gobierno, sino una discusión que tiene que ver con el desarrollo productivo de mediano y largo plazo, que nos parecía importante ponerlo sobre la mesa, por más de que después las urgencias hacen
atender otros temas más puntuales, quizá en lo inmediato, y fue en lo que estuvimos en estos últimos días de esta semana. Pero bueno, fue una actividad que para nosotros fue importante. Contamos con una presencia calificada de personas que están vinculadas a áreas de gobierno y también de la academia y del movimiento sindical para plantear algunas cuestiones vinculadas a esa idea de Estrategia Nacional de Desarrollo que está en el programa del Frente Amplio y que entendemos que es un buen eje vertebrador para la orientación de las políticas a nivel general. Esta semana tuvimos, como bien decía en la introducción, una reunión con el equipo de presidencia de la República en la residencia de Suárez, toda la bancada de senadores y de diputados del Frente Amplio. Ahí se plantearon las 63 prioridades para la acción de gobierno, que básicamente recogen las 48 que se habían planteado en la actividad que se hizo en Colonia, en la campaña electoral, y otras que tienen que ver principalmente con la infraestructura y la vivienda, que se agregaron y que nos parece también que son importantes para resolver algunas cuestiones relevantes de la vida de nuestra gente en este quinquenio. Y bueno, después en la reunión que tuvimos con el ministro Done, el director de la OPP, Rodrigo Guarín, y todo el equipo económico en la Comisión de Hacienda el día de ayer, se centró principalmente en la cuestión de dilucidar cuál es la situación a nivel del contexto económico actual, tanto a nivel externo como a nivel de las cuentas públicas. Eso fue en lo que se centró principalmente la reunión. Y después se establecieron algunos lineamientos en materia de política económica que se van a estar después consolidando o ejecutando más en concreto en lo que es la propuesta de presupuesto que va a hacer el Poder Ejecutivo al Parlamento en el mes de agosto de este año. Básicamente, en términos muy resumidos, el contexto externo es muy desafiante. Hay una realidad a nivel internacional y regional que es cambiante, que tiene elementos novedosos incluso para la historia reciente y que es algo a tener en cuenta por ser Uruguay una economía pequeña y abierta y de alguna forma bastante dependiente de lo que ocurre en el contexto exterior. Eso es un poco el marco general. La situación de las cuentas públicas, el ministro de Economía fue muy claro en que el déficit fiscal está en una situación bastante similar al que había en 2019 y con el agregado de que hay algunos gastos que debieran haberse pagado en 2024 y que se postergaron para 2025 y el Ministerio estima que eso agrega más o menos medio punto del PBI a lo que es la contabilización del déficit. Por eso la afirmación de que el déficit fiscal real, digamos, es algo más alto que el que había en 2019, sin tratarse de una situación dramática o que eche por tierra, digamos, toda la propuesta que tiene pensada el gobierno para este año, ni mucho menos, pero sí tener en cuenta que es una situación que dista de ser la ideal en materia de disponibilidad de recursos en lo que es las cuentas públicas. Ahí básicamente la orientación que plantea el gobierno es la necesidad de potenciar el crecimiento económico y a través de ello también, obviamente, con todas las consecuencias positivas que eso tiene en materia de generación de empleo, de generación de posibilidades de crecimiento de los ingresos de los hogares, y también eso como mecanismo para ir paliando el tema del déficit fiscal sin tener que hacer un ajuste, por ejemplo, por el lado de la reducción del gasto, que es algo que no sería deseable hacer por parte del gobierno. Entonces, la importancia del crecimiento económico, están planteadas una serie de iniciativas orientadas a lograr un crecimiento económico más vigoroso que se viene teniendo en la última década, en que estamos en una situación de casi estancamiento. Y después algunas cuestiones que a nosotros nos parecen importantes que aparezcan en el discurso de los integrantes del Poder Ejecutivo y del equipo económico, que es, por ejemplo, el tema de la desigualdad, que era algo que había estado ausente en los últimos 5 años, la reducción de la desigualdad como un objetivo de la política pública. Bueno, eso es algo que se planteó. La idea de, un crecimiento económico con justicia social que permita la reducción de la desigualdad, que es algo que lamentablemente ha aumentado en el último quinquenio. Y bueno, en ese sentido, Bruno, algo que
que plantea o que va en la línea de lo que es una seña de identidad de la izquierda y que tenemos que retomar. Bruno, unas 2 o 3 preguntitas antes de que se nos acabe el tiempo. Pero, a ver, en primer lugar, el contexto internacional es difícil, pero además hace pocas horas con esta nueva realidad de Estados Unidos que ha tenido repercusiones, que tiene repercusiones en Uruguay directamente, pero también con un impacto en la región que de alguna forma también es como le pega doble a Uruguay, ¿no? Estamos con esta situación de las medidas firmadas por Trump, la suba en las tasas de aranceles en Estados Unidos, que es un mercado de relevancia, y que aparte con tanta velocidad que a una situación compleja es como que da mucha dificultad de reacción rápida. Y que además ha tenido repercusiones muy rápidas en Argentina porque de ayer a hoy los mercados en Argentina se han visto bastante convulsionados, que es otro mercado de referencia, y se están hablando hasta de una devaluación. Entonces, de alguna forma, ya se está incorporando este tema dentro del equipo económico. Inmediatamente pregunto, en esto de apuntar al crecimiento económico con la realidad fiscal, ¿existe, además de las prioridades estratégicas o lo que más se orientan tanto en el programa de gobierno o en los anuncios hechos, cuáles son los primeros temas que desde el gobierno y en estas reuniones de coordinación que parecen tan importantes entre el Poder Ejecutivo y la bancada, están pensando para por lo menos afrontar este 2025 y poder afrontar esas urgencias que el país vive, en particular en lo social, en una realidad muy compleja, en poder mejorar los niveles de empleo, en la calidad del empleo, en la desigualdad, y también a la luz de pocos días, por no decir semanas, de iniciar unas rondas de negociación salarial? Sí, sobre lo primero, claramente es parte del contexto del que se hablaba, incluso se hizo referencia a los anuncios que iba a hacer el presidente de Estados Unidos, que fueron justo el mismo día de ayer. Y bueno, y algo que me dejó también satisfecho de lo que planteó el ministro, es que aunque sea obligado por esta realidad compleja a nivel internacional, muchos países de la región, puso el caso de Chile, que históricamente ha sido un país más reacio a lo que es la integración regional y más orientado a los acuerdos bilaterales con las grandes potencias, ha girado, digamos, de ese discurso y está en una orientación más proclive a la integración regional en materia comercial, productiva y de bloque económico, que es algo que nosotros hemos defendido desde el sector político, la necesidad de la integración productiva regional, la necesidad de mirar a la región, no quedar enclaustrados ahí, pero sí la necesidad de desde la región, desde el bloque sudamericano y del cono sur, pensar las estrategias de inserción internacional y de cambio estructural. Y en ese sentido es algo que si bien parte de un escenario complejo, cómo se están moviendo las grandes potencias en el mundo, también da algunas oportunidades de avanzar en materia de integración en la región, que siempre es una región también difícil porque son países que tienen a veces cierta inestabilidad, Argentina, Brasil, pero bueno, hay que buscarle la vuelta para avanzar en materia de integración regional, y eso podría ser una buena salida acorde a una situación compleja que se está planteando desde la principal potencia económica del Occidente, como es Estados Unidos. Después, respecto a la cuestión de las prioridades presupuestales, bueno, ayer se dieron algunos lineamientos, no hubo una bajada a tierra de cuánto eso iba a implicar en el presupuesto, pero sin duda hay algunas medidas que se van a estar implementando este año, porque así se planteó en la campaña electoral. Todas las medidas que se plantearon en Colonia, las 48 prioridades, se planteó que estaban con posibilidad de ser encaradas en el primer año, con reasignaciones presupuestales, sin necesidad del presupuesto nuevo que va a estar rigiendo desde el año que viene. Y bueno, en ese sentido, comparto que hay expectativas muy importantes de nuestra población en materia de cuestiones urgentes, de empleo de calidad, de atención a la pobreza infantil, de la mejora de las becas y la asistencia que se hace a los estudiantes que van a la escuela pública y que necesitan un refuerzo en materia de esas transferencias para poder
mejorar también la calidad de su inserción educativa. Entonces hay una serie de medidas que se van a tener que estar haciendo y creo que el gobierno lo ha planteado en ese sentido previo a que esté el puesto en discusión, que son para regir en este primer año. Dentro de eso también va a estar simultáneamente lo que es la ronda salarial, como tú decías, porque la ronda salarial previa al presupuesto va a ser a mitad de este año y bueno, ahí una de las cuestiones que ha planteado como orientación el Poder Ejecutivo, más allá de que la pauta concreta se va a discutir entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo en general, es la necesidad de generar crecimiento del salario real. Eso está planteado incluso en las 63 prioridades que se brindaron el otro día luego de la actividad de Suárez. Crecimiento del salario real que acompañe el crecimiento económico y una focalización especial adicional en los salarios más bajos, eso que se llaman los 25.000 pesistas. Habrá que ver la manera concreta en cómo se implementa, pero hay un gobierno que se plantea con un compromiso de que el crecimiento económico se transfiera a crecimiento del salario real de los trabajadores. En ese sentido, la utilidad de que esté ese planteo a nivel general, y bueno, pues habrá que ver cómo se implementan las propias pautas salariales que va a plantear el Poder Ejecutivo. Una pregunta, el tema, a ver, eso da un lineamiento, claro, hace una semana surgió la discusión sobre el tema de la desindexación salarial. ¿Ese tema se ha tocado o ha pasado a ser...? Mira, ayer en la reunión de la Comisión de Hacienda con el equipo económico, algún legislador de la oposición lo planteó como pregunta. Ahí el ministro planteó una cuestión general, que es que la intención que tiene el equipo económico es explorar los caminos para desindexar la economía en general, que no es una cuestión solamente de los salarios, porque en realidad hay algunos acuerdos, por ejemplo, los acuerdos económicos entre los contratos entre empresas privadas y el Estado, al estar indexados, esto termina transfiriendo al Estado parte del riesgo económico que a su juicio deberían asumir de las empresas. O sea, no es algo que está planteado solamente por el lado del salario. Y en el caso de la discusión salarial, para nosotros lo que es sagrado es lo que está en el programa y las prioridades de gobierno, que es asegurar que el crecimiento económico se transfiera en crecimiento del salario real y que haya una especial contemplación con los salarios sumergidos adicional a esto. Pero bueno, en ese sentido, si obviamente si la inflación baja y eso permite un crecimiento de salarios mayor a futuro, será mejor, pero no está planteado, digamos, una medida concreta a nivel de lo que es la desindexación en materia de los salarios. Eso lo tendrá que discutir el Poder Ejecutivo eventualmente para ver cómo se expresa en la pauta salarial. La repito, está planteado que la pauta salarial debería contemplar crecimiento del salario acorde al crecimiento de la economía y contemplación especial de los salarios más bajos. Te hago otra pregunta. En estos días tú has estado, bueno, sos parte también de la renovación en la Cámara, porque estás ingresando de nuevo, y con temas muy enfocados en tu disciplina, desde la economía. Y te hemos visto como muy activos en propuestas y en poner temas en la discusión. ¿Podrías comentarnos un poco cómo va eso? Sí, la idea es esa, tener un trabajo activo, no solamente esperar lo que venga del Poder Ejecutivo, que naturalmente como bancada de gobierno tenemos que dar sustento a lo que es el funcionamiento del gobierno en general, pero sí hemos planteado algunos pedidos de informe para contar con información de calidad que pueda basar nuestras propuestas en materia legislativa. Estamos viendo en el marco de lo que es la bancada 1001 una serie de proyectos que quedaron archivados por el fin de la legislatura anterior para poder desarchivar y poner en la discusión. Y bueno, todo en base a lo que está en el programa del Frente Amplio, que nos parece que hay que recoger para generar iniciativas que mejoren la vida de la gente, que es un poco esa la idea. Y bueno, obviamente la idea es trabajar en colectivo, con los compañeros que son clientes dentro de las distintas bancas que tenemos en las dos cámaras,
Después, obviamente, generar acuerdos a nivel de la fuerza política para poder presentar esas iniciativas y, bueno, después habrá que buscar también los consensos más allá, porque en el caso de diputados ocurre que no tenemos, el gobierno no tiene la mayoría automática para sacar los proyectos de ley adelante y va a ser necesario obtener otros votos para poder llevar adelante las iniciativas legislativas. Así que en eso vamos a estar. ¿Qué temas sobre la mesa debería poner la bancada del frente? Bueno, ustedes desde la 1001, pero la bancada del frente en una visión más global en este 2025. Vos dijiste, hay algunos que hay que sacar, que quedaron archivados y bueno, esta cuestión de pedir informes y empezar a tocar temas que sean, que en definitiva la gente lo sienta, ¿no? Sí, hay algunos, por ejemplo, que se vienen trabajando mismo en estos días, vinculados con el tema de vivienda, tienen el Senado en realidad, pero la idea es ver si pueden salir en el Senado y después rápidamente en diputados, por ejemplo, para desestimular el tema de las viviendas vacías, generar ahí un ingreso de nuevos inmuebles al mercado de alquileres, una de las propuestas que está impulsándose del Senado. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con las cuestiones del desarrollo productivo, las compras públicas, que eso, bueno, requieren más trabajo, más desarrollo en cuanto a las propuestas, porque no tienen un resultado inmediato, pero es un poco las cuestiones que estamos trabajando desde nuestra banca. Después hay otros compañeros de la 1001 que tienen otros perfiles, otras áreas de acción más vinculadas con las políticas sociales, con las cuestiones de género, que también se van a estar planteando. Pero diría que en el inmediato están esos proyectos de vivienda, algunos proyectos vinculados con derechos laborales también, que les está trabajando el compañero ahí, Daniel Imperio, de Canelones, y bueno, cuestiones vinculadas al desarrollo productivo, las compras públicas que estamos trabajando nosotros. Sé que estamos en hora, pero solamente para cerrar te quería hacer una pregunta de tus impresiones. ¿Se comenta o es parte a veces decir que el arranque de la actividad del gobierno está viniendo un poco lento? ¿Cuál es tu impresión o tu opinión sobre eso? Es cierto que la situación ha sido de una necesidad como esto, desde revisar las cuentas para hacer prolijo, pero en realidad también se ha visto como un gobierno de una impronta de mucha coordinación, con un formato, con un perfil claro. ¿Qué comentario te amerita o cuáles son tus impresiones? Sí, creo que a veces la propia ansiedad se fue generando también porque en estos años se han ido acumulando una serie de déficits sociales, digamos, que nuestro pueblo entiende que hay que atenderlo. El propio Frente Amplio obviamente alimentó en el buen sentido del término las expectativas, porque tiene un programa que va en la dirección de solucionar las problemáticas de las grandes mayorías. Y bueno, en ese sentido a veces hay una ansiedad de que, bueno, en el principio del gobierno hay que estar resolviendo todo, y en realidad un poco la idea es tener en cuenta que los gobiernos duran 5 años y establecer bien las prioridades y los tiempos para poder ir cumpliendo con todo eso que está planteado en el programa en los 5 años de la mejor manera posible. Y en ese sentido, bueno, tratar de que por apurarnos no termine pasando que terminamos haciendo las cosas mal. Va un mes de gobierno recién, se está trabajando de la forma más coordinada posible, y en ese sentido la tranquilidad de que estamos a tiempo, más allá de que, bueno, hay algunos proyectos que ya los estamos moviendo en las distintas cámaras como para dar algunas señales que no tengan que esperar, digamos, al presupuesto para empezar a resolver algunos problemas. Bueno, Bruno, muchísimas gracias, porque ya nos tomamos 2 minutos más de lo que habíamos acordado. Muchísimas gracias, porque sabemos que ha sido un esfuerzo y que, bueno, que siempre están abiertos a poder generar estos intercambios, que este espacio que más de podcast, más tranquilo, más sobre temas económicos, a veces podemos salir más un poco del debate más político de turno. Así que, bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Bueno, gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.
Muchísimas gracias, Bruno. Nos parecía súper importante hacer este repaso rápido sobre los temas que están en la discusión ahora, que están en el debate y en el intercambio de las coordinaciones de gobierno y en esta nueva sintonía que está teniendo este canal que se ha armado como nuevo entre lo que es el equipo, el Poder Ejecutivo y la bancada, que nos parece que también da una impronta distinta a lo que es tradicionalmente el accionar de gobierno. Ansiedades hay muchas y quiero repasar para cerrar una cosa que me parecía que yo lo había mencionado antes, y es que decir, en estos 5 años han sido 5 años difíciles, muy complejos, y donde hay muchas realidades sociales de la gente que se han venido deteriorando. Y de alguna forma, todas esas demandas estaban presentes. Entonces, bueno, empezaron las primeras semanas de gobierno, empezó la actividad de un gobierno que tuvo la asunción primero del Parlamento, el 15 de febrero, a los pocos días el presidente con sus ministros y así después y sus diferentes equipos, y con sus equipos las empresas públicas que todavía no terminaron de conformarse. Y en realidad ahí se han dado algunas cosas que tienen que ver con esa necesidad de poder ajustar lo que es la realidad fiscal a las prioridades, atender esas cosas que no estaban del todo diagnosticadas, porque esto de que exista medio punto más de déficit es como novedoso, es como raro, pero sin dudas, en una transición que parece que no fue todo lo completa que debía de ser, con un relato que se venía gestando desde el gobierno anterior de que todo estaba funcionando sensacional, y bueno, parece bastante claro de que se van a generar esa necesidad de mayores demandas y un gobierno que está articulando, que está trabajando, que está tratando de ordenar la cancha para poder atender cuáles son esas prioridades. Me pareció interesante poder charlar con Bruno, porque Bruno es súper concreto y de alguna forma nos ha, en poco tiempo, nos ha podido decir, bueno, hay temas que en el 2025 van a estar, y eso nos parece que, bueno, es una señal que a veces en la discusión que se da en los medios no está tan clara, y bueno, y que estamos en este contexto internacional que de alguna forma nos desafía a poder seguir analizando. Recordemos que hace pocos días se dieron las medidas nuevas en Estados Unidos. Estas nuevas medidas con sus aranceles afectan directamente a Uruguay, que tiene un mercado de relevancia en Estados Unidos, tienen implementación inmediata, pero también de alguna forma afectan a socios comerciales y a vínculos directamente con Uruguay. Nosotros en estas semanas hemos escrito sobre el tema, hemos tratado de reflexionar, pero creo que aparte la velocidad, el impacto y la realidad nos superan cualquier capacidad de previsión, y también todo lo que tenga que ver está desafiando todo lo que tiene que ver con la inteligencia comercial, con ese pienso de la inserción internacional. Y bueno, me parece que el señalamiento que hacía recién el diputado Bruno Giometti tiene que ver con, bueno, nos tenemos que reacomodar, nos tenemos que poder aprovechar otras oportunidades que se dan. Sin dudas no va a ser un tránsito muy inmediato ni fácil, pero el mercado regional empieza a jugar. Y no olvidemos que la integración regional para Uruguay ha sido un espacio importantísimo para el crecimiento y para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, que hoy existe un socio que no es menor y que también no solamente apunta a un Mercosur comercial, sino un Mercosur de profundización y de articulación productiva, que hoy es Brasil. Y bueno, en las últimas horas la realidad argentina, que sigue cada vez más cruel, más difícil, también se están hablando de situaciones complejas. Así que bueno, esto fue Dato Mata Relato. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard, y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa, que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer
conocer más de las nuevas tarjetas Bro Mastercard Débito, entra en recompensa.bro.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Bro Mastercard Débito. Úsalas para todo.